El mundo del crimen normalmente se encuentra asociado a los hombres, pero todos sabemos que la maldad no exime género. Existen miles de mujeres que se han aventurado en el lado oscuro de la ley y han dejado una marca profunda en la historia criminal. Estas mujeres no son damiselas en apuros ni víctimas. Son mentes maestras, asesinas despiadadas y líderes de bandas que han dejado su huella en el mundo del hampa. Acompáñanos a sumergirnos en el turbio mundo de las mujeres criminales. Algunas de las historias son tan impactantes que muchas de estas mujeres se convirtieron en las reclusas más temidas de la cárcel. Bienvenidos a Veredicto Final. Roshonara Chowdhury. En el oscuro mundo de los extremos ideológicos, donde la pasión puede llevar a actos de violencia inimaginables, hay casos que capturan nuestra atención y nos hacen cuestionar hasta dónde puede llegar la obsesión. Roshonara Chowdhury, una figura enigmática y radicalizada, se convirtió en una de esas personas tristemente célebres que aportaron una nada necesaria dosis de fanatismo absurdo en la historia reciente. Su vida estuvo marcada por la intolerancia y la violencia, hasta que finalmente sus ideas radicales la llevaron por un camino sin retorno. Roshonara Chowdhury nació en 1989 en una familia de origen bangladesí en Reino Unido. Su infancia y adolescencia transcurrieron aparentemente de manera convencional, sin destellos de la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, tras ingresar a la universidad todo empezó a cambiar, no rápido, sino como una carne que cuece a fuego lento. Su mente se fue llenando de ideas extremistas y su corazón se consumía con un ferviente fanatismo religioso. Su radicalización se produjo a través de una exposición a mensajes yihadistas en línea, que la llevaron a abrazar una versión distorsionada y violenta del Islam. Anwar al-Awlaki, el imán yihadista, se convirtió en el oscuro mentor de Chowdhury. Su retórica incendiaria y llamados a la yihad resonaron en los oídos de esta joven estudiante, quien comenzó a ver el mundo a través de un prisma distorsionado. Las plataformas en línea se convirtieron en su refugio, donde absorbió con avidez las ideas que eventualmente la llevarían a cometer un acto de violencia. A medida que pasaba el tiempo, Roshonara se sumergió más y más en una espiral de propaganda yihadista, alimentando su odio hacia Occidente y su deseo de llevar a cabo actos de violencia en nombre de su religión distorsionada. Convencida de que estaba siguiendo los pasos correctos, comenzó a planear meticulosamente su ataque. Su objetivo: Stephen Timms, un político británico que había expresado su apoyo a la guerra en Irak. El 14 de mayo de 2010, Chowdhury cruzó el umbral entre la radicalización y la acción. Armada con un cuchillo, se presentó a una sesión de consulta del político Stephen Timms. El pacífico encuentro se tornó en un escenario de horror cuando Chowdhury apuñaló a Timms en un acto impulsado por su descontento con la política exterior británica y su solidaridad con los problemas en el mundo musulmán. Roshonara Chowdhury se acercó a Timms y, sin previo aviso, lo apuñaló repetidamente. El político, sorprendido y herido, logró escapar de la escena mientras Roshonara, en medio de su frenesí, clamaba venganza por las acciones de Occidente. Tras el ataque, Chowdhury se dio a la fuga. La captura de Roshonara fue una cacería frenética que mantuvo en vilo a la nación. Las fuerzas de seguridad, conscientes de la amenaza que representaba, desplegaron todos sus recursos para encontrarla. Después de una intensa búsqueda, finalmente fue detenida en una redada policial en un escondite secreto, donde se había refugiado tras su ataque. Chowdhury se dio a la fuga. El juicio de Roshonara Chowdhury fue uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. La sala del tribunal estaba llena de periodistas y espectadores curiosos, todos deseosos de presenciar el destino de la joven fanática. Durante el proceso, se revelaron detalles perturbadores de su vida y radicalización, arrojando luz sobre los peligros del extremismo y el fanatismo en nuestra sociedad. La defensa argumentó su vulnerabilidad y manipulación por parte de fuerzas externas, mientras que la fiscalía presentó pruebas contundentes de la premeditación del ataque. El testimonio de Chowdhury y la conexión con al-Awlaki desentrañaron una red de influencias que llevó a la joven a cruzar límites inimaginables. Finalmente, el veredicto fue pronunciado. Roshonara Chowdhury fue condenada por intento de asesinato y sentenciada a cadena perpetua con un mínimo de 15 años. La sala estalló en un suspiro colectivo de alivio, mientras que Roshonara permaneció impasible, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento o remordimiento. Su fanatismo la había llevado a un punto de no retorno, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. El ataque llevado a cabo por Roshonara Chowdhury tuvo repercusiones significativas en la sociedad británica. Aunque fue un incidente aislado perpetrado por una individua radicalizada,
Sus consecuencias se extendieron más allá de las heridas físicas causadas al político Stephen Timms. Generó una mayor conciencia sobre el fenómeno de la radicalización en el Reino Unido. La sociedad británica se enfrentó a la realidad de que individuos jóvenes y vulnerables podían ser radicalizados a través de la propagación de ideologías extremistas en línea. Asimismo, puso de relieve la necesidad de reforzar la seguridad de los políticos y los eventos públicos. Las autoridades y los políticos tomaron medidas adicionales para garantizar la protección de los líderes políticos y prevenir futuros actos de violencia. De igual forma, y como suele suceder en este tipo de actos, el ataque también tuvo repercusiones en la comunidad musulmana del Reino Unido. Muchos musulmanes se vieron enfrentados a un aumento de la estigmatización y la discriminación debido a la asociación del ataque con el Islam. Esto generó una mayor necesidad de promover la comprensión y la tolerancia religiosa en la sociedad. Hoy, Roshonara Chaudhry es recordada como un triste ejemplo de cómo las mentes vulnerables pueden ser seducidas por la oscuridad del extremismo. En sus acciones se encuentran lecciones cruciales para comprender y abordar el fenómeno del terrorismo en la era digital. Un llamado a la sociedad para permanecer vigilante ante el silencioso susurro del extremismo que acecha en las sombras. Griselda Blanco. En las sórdidas calles de Cartagena, Colombia, una figura emergió de las sombras para convertirse en la reina indiscutible del narcotráfico, Griselda Blanco. Su vida, marcada por la violencia, la astucia y la ambición desmedida, se teje en un tapiz oscuro que revela la cruda realidad de uno de los capítulos más oscuros en los libros rojos del submundo del crimen. Conocida como La Madrina o La Viuda Negra, esta mujer colombiana dejó una estela de dinero y violencia a su paso, convirtiéndose en uno de los nombres más temidos en la historia del crimen organizado. Griselda Blanco nació en 1943 en Cartagena, Colombia, y desde joven demostró una inclinación hacia la delincuencia. Su destreza en el mundo del crimen la llevó a involucrarse en el tráfico de drogas desde una edad temprana. Ya en la década de 1970, se había ganado el título de la Reina de la Cocaína, estableciendo conexiones en el inframundo del narcotráfico que la catapultaron a la cima del imperio criminal. Con una mente maestra para los negocios ilegales, Blanco no dudó en utilizar tácticas brutales para mantener su poder. Su violencia era legendaria, y los relatos de sus métodos despiadados la convirtieron en una leyenda temida y respetada en igual medida. Blanco fue una pionera en el negocio de la cocaína. Fue una de las primeras en establecer rutas de contrabando hacia los Estados Unidos y en desarrollar el método de mulas humanas para transportar drogas. Su imperio creció rápidamente y se hizo famosa por su brutalidad y falta de piedad. Se rumorea que ordenó cientos de asesinatos, y su nombre estaba asociado con el tráfico de toneladas de cocaína. A pesar de su astucia, el juego peligroso de Griselda Blanco finalmente la llevó a la mira de las autoridades estadounidenses. A mediados de la década de 1980, la Administración para el Control de Drogas intensificó sus esfuerzos para desmantelar el imperio de la cocaína, y Blanco estaba en el punto de mira. Las autoridades finalmente lograron detenerla en 1985 en Irvine, California. Su captura marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en el bajo mundo. No obstante, la verdadera historia de Griselda Blanco estaba lejos de haber llegado a su fin. En 1986, Blanco fue condenada por conspiración para fabricar, importar y distribuir cocaína. A pesar de sus intentos de negociar con la justicia, su sentencia fue implacable. 20 años de cárcel. La vida de Griselda Blanco en prisión fue una mezcla de aislamiento y adaptación. Aunque estuvo encarcelada, su influencia seguía presente en el mundo exterior. Se rumoreaba que todavía tenía contactos en el negocio del narcotráfico y que daba órdenes desde su celda. Sin embargo, su poder se desvanecía lentamente y se enfrentaba al duro y triste destino de pasar el resto de sus días tras las rejas. Blanco fue puesta en libertad el 6 de junio de 2004, luego de pasar 20 años en la cárcel. En 2012, el destino finalmente alcanzó a Griselda Blanco. Mientras salía de una carnicería en Medellín, fue asesinada a tiros por un sicario desconocido. Su muerte marcó el trágico epílogo de una vida llena de crímenes y controversias. No obstante, Griselda Blanco, la reina del narcotráfico, pasará a la historia como una de las figuras más siniestras y despiadadas del crimen organizado. Aunque su reinado llegó a su fin, su legado sigue siendo un recordatorio de los peligros y las consecuencias devastadoras del mundo del narcotráfico. Si te sorprendió esta historia, no olvides suscribirte al canal, dar like
y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Juana Barraza, la mata viejas. En las bulliciosas calles de la Ciudad de México, una sombra siniestra se cernía sobre los hogares de los ancianos. Juana Barraza, conocida como la mata viejitas, se ganó ese apodo macabro por sembrar el terror a fines del siglo XX. Con una astucia diabólica, esta mujer despiadada dejó una estela de muerte a su paso, desafiando a las autoridades y sumiendo a la sociedad en un estado de paranoia. Su historia es digna de una historia de Stephen King, solo que a diferencia del payaso Pennywise o Cuyo el San Bernardo, Juana es tan real como el aire que respiramos. Su historia es un laberinto oscuro de crimen y desesperación que nos lleva a los rincones más tenebrosos de la mente humana. Juana Barraza nació en Hidalgo, México, en 1957. Criada en un entorno de pobreza y violencia, su infancia estuvo marcada por una serie de sucesos traumáticos. Sin la presencia de una figura paterna en su vida, Juana fue abandonada por su madre y criada por una abuela alcohólica. Esta situación generó una profunda herida emocional en Juana, sembrando las semillas de la ira y el resentimiento que posteriormente aflorarían en su vida adulta. Desde temprana edad, Juana aprendió que la violencia podía ser una herramienta para obtener lo que deseaba, un conocimiento que se convertiría en su arma más letal. El periodo comprendido entre los años 1998 y 2006 se convirtió en una inquietante etapa para la Ciudad de México. Durante este tiempo, una serie de asesinatos en serie sacudió los cimientos de la sociedad. Las víctimas, en su mayoría mujeres ancianas, eran encontradas brutalmente golpeadas y estranguladas en sus hogares. La policía local, desconcertada y desbordada por la magnitud de los crímenes, comenzó a investigar los casos, pero las pistas eran escasas y el asesino parecía invisible. Poco a poco, sin embargo, un patrón comenzó a emerger. Las víctimas compartían una serie de características comunes. Vivían solas, eran de edad avanzada, y en muchos casos, habían sido estranguladas con una prenda de vestir. Con cada nuevo asesinato, la ciudad entraba en pánico colectivo, y la prensa bautizó al asesino como la Mataviejitas. El modus operandi de Juana era una macabra mezcla de engaño y brutalidad. Un depredador top en toda la regla, con un enfoque meticuloso y su habilidad para camuflarse entre las sombras, la convirtieron en una especie de hombre del saco, que acechaba principalmente a mujeres mayores, estrangulándolas con frialdad despiadada. Juana se presentaba a sí misma como una enfermera o trabajadora social, explotando la confianza que naturalmente depositan los ancianos en quienes ofrecen ayuda. Adoptaba roles convincentes, ganándose la entrada a los hogares vulnerables con facilidad. Una vez dentro, desataba una pesadilla de la que no había escapatoria. Su método de estrangulamiento era tan dantesco y variado. Utilizaba diversos objetos encontrados en el entorno doméstico, desde cordones hasta medias y cinturones. La elección del arma improvisada dependía de la oportunidad y del sigilo necesario para evitar levantar sospechas. Este toque personal y la versatilidad de sus métodos confundían a las autoridades durante años, dificultando la creación de un perfil claro de la asesina. No solo se conformaba con quitar la vida a sus víctimas, sino que saqueaba sus hogares en busca de objetos de valor. Este comportamiento sugiere un móvil económico además del impulso homicida. Sus acciones despiadadas no solo dejaban un rastro de muerte, sino también de desesperación y miedo en la sociedad. La elección específica de mujeres mayores no solo se debía a la percepción de vulnerabilidad, sino también a la posibilidad de que sus crímenes pasaran desapercibidos durante un tiempo, ya que las muertes se atribuían inicialmente a causas naturales. Este factor permitió que Juana operara en las sombras, deslizándose entre las grietas de la atención pública. Este modo de actuar no solo fue eficiente en términos de escapar de la captura por un periodo prolongado, sino que también generó una atmósfera de miedo generalizado. Su capacidad para disfrazarse como una figura de confianza revela la astucia de una criminal que comprendía la psicología humana y cómo explotarla para llevar a cabo sus crímenes horribles. Un lobo con piel de cordero. El juego del gato y el ratón entre Juana Barraza y las autoridades finalmente llegó a su fin en 2006. Después de años de eludir a la justicia, un descuido revelador la puso en la mira de la policía. Las fuerzas de la ley detuvieron a Juana Barraza en su modesta vivienda. El rostro de la asesina en serie más temida de México fue revelado al mundo, y las miradas de incredulidad se extendieron por todo el país. En el juicio, no hubo presunción de inocencia que valiera ante la cantidad abismal de evidencia,
las pruebas en su contra eran contundentes. Durante el proceso, se descubrieron detalles escalofriantes sobre la vida de Juana y sus macabros crímenes. Barraza, fría y calculadora, admitió haber asesinado a 16 personas, aunque se sospecha que la cifra real podría ser mucho mayor. Tras un juicio que mantuvo en vilo a toda la nación, Juana Barraza fue condenada a 759 años de prisión. En la cárcel, Barraza se convirtió en una figura de interés para los medios de comunicación y para los psicólogos y criminólogos que buscaban desentrañar los misterios de su mente. Como reclusa, sus custodios afirman que es una presa modelo, muy tranquila y servicial. Pero sus compañeras no se fían de este comportamiento, pues saben de todo lo que es capaz. Sandra Ávila Beltrán. Pocos negocios son tan oscuros y llenos de peste como el del tráfico de sustancias. Pero justamente allí, donde el poder y la violencia se entrelazan, surge una figura que se ganó el apodo de la Reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán. Su historia llena de crímenes, intrigas y traiciones la convirtió en uno de los nombres más temidos en el bajo mundo de México. Nacida en 1960, en el seno de una familia involucrada en el narcotráfico, Ávila Beltrán creció en un ambiente donde el poder se obtenía a través de la violencia y los lazos sanguíneos eran sinónimo de lealtad. Se dice que su entrada al mundo del crimen organizado fue casi inevitable, dado el entorno en el que creció. Desde temprana edad, Beltrán mostró una inteligencia aguda y una voluntad férrea que la catapultaría hacia una vida de crimen y opulencia. Con el tiempo, Sandra Ávila Beltrán se convirtió en una figura clave en el tráfico de drogas en América Latina. Su astucia y habilidades para evadir a las autoridades la llevaron a la cima de una red de narcotráfico que se extendía por todo el continente. Se decía que era una mujer implacable, dispuesta a todo con tal de proteger sus intereses y mantener su posición en el negocio ilícito. Su astucia para eludir a las autoridades y su capacidad para tejer una red de influencia la convirtieron en una figura temida y respetada en igual medida. A medida que su imperio crecía, también lo hacían las leyendas en torno a sus tácticas, algunas de las cuales rozaban lo mitológico. Sin embargo, la fortuna de Ávila Beltrán comenzó a tambalearse cuando las fuerzas del orden finalmente cerraron el cerco a su alrededor. Su captura, que fue llevada a cabo con una precisión quirúrgica, marcó el final de una era para la Reina del Pacífico. Las autoridades, después de años de búsqueda, lograron aprehenderla en circunstancias que hicieron eco en los titulares de los periódicos. El juicio que siguió fue un espectáculo digno de una película de Martin Scorsese. Los detalles de su vida en la cima del mundo criminal salieron a la luz, revelando una red de corrupción, traiciones y acuerdos clandestinos que dejaron atónitos a muchos. Ella, sin embargo, mantuvo su compostura y desafió a la justicia con una mirada indiferente, como si estuviera acostumbrada a desafiar las reglas del juego. La Cersei Lannister de la vida real. El proceso judicial se convirtió en un campo de batalla donde se libraban guerras de palabras y estrategias legales. La defensa argumentaba que Ávila Beltrán era una víctima de las circunstancias, una mujer que había emergido del polvo de la pobreza para conquistar un mundo brutal. Mientras tanto, la fiscalía presentaba pruebas contundentes de su participación directa en actividades criminales, dejando poco margen para la duda. Finalmente, el veredicto resonó en la sala de audiencias como un martillazo de justicia. Sandra Ávila Beltrán fue declarada culpable de una serie de delitos relacionados con el narcotráfico, y su destino quedó sellado. La Reina del Pacífico, que una vez se pavoneaba con elegancia por los pasillos del poder, fue condenada a pasar el resto de sus días tras las rejas. Pero incluso entre rejas, la sombra de Ávila Beltrán continuó proyectándose con una intensidad única. Dentro de las paredes de la prisión, su reputación la precedió, y pronto se convirtió en una figura temida por sus compañeros reclusos. Se decía que su astucia y su capacidad para mantener el control seguían intactas, convirtiéndola en una líder no oficial entre las rejas. La leyenda de la Reina del Pacífico, aunque encerrada físicamente, vivía en los susurros y miradas furtivas de aquellos que compartían celda con ella. Su presencia imponente y su historial criminal la convertían en una figura de respeto y temor, incluso entre aquellos que habían dedicado gran parte de sus vidas al crimen. Judy Moran, Australia. Una tierra que destaca por sus impactantes paisajes y fauna única. Este país oceánico es la cuna de alguna de las criaturas más letales y peligrosas de todo el globo. No obstante, los cocodrilos de agua salada y los tiburones blancos no son las únicas criaturas con las que hay que tener cuidado.
En las sombrías calles de Melbourne, una figura destacaba entre las sombras, tejiendo su propia red de crimen y poder. Judy Moran, conocida como la reina del crimen, se erigía como una fuerza imponente en los bajos fondos de la ciudad australiana. Su vida, como muchas otras de nuestras protagonistas, está marcada por crímenes, traiciones y tragedias. Una vida que traspasó fronteras y la convirtió en un personaje infame en todo el mundo. Judy Moran, cuyo nombre de soltera era Judy Kane, nació el 17 de diciembre de 1944 en Melbourne, Australia. Como algunas de sus semejantes, desde joven, mostró una tenacidad y determinación que la llevarían por un camino turbio y peligroso. Judy se casó con Leslie John Johnny Moran, quien era un destacado miembro de la mafia de Melbourne conocida como la familia Moran. Casada con un miembro prominente de la mafia, Judy se vio rápidamente inmersa en un mundo de violencia y secretos. Su astucia y audacia la catapultaron hacia la cima de la jerarquía criminal, ganándose el respeto y el temor de aquellos que se cruzaban en su camino. Johnny Moran fue asesinado en 1980, lo que se cree que fue un ajuste de cuentas entre pandillas rivales. Tras la muerte de su esposo, Judy quedó a cargo de los negocios y actividades criminales de su familia. La reina del crimen no tardó en consolidar su posición al frente de una operación delictiva. Su astucia para eludir a las autoridades y su habilidad para mantener el control sobre sus subordinados la convirtieron en una figura temida en los círculos criminales de Melbourne. Los rumores de su crueldad y falta de escrúpulos se propagaron como un fuego incontrolable, tejiendo una leyenda alrededor de su nombre. El turbio negocio de Moran involucraba actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión y el juego ilegal. Su hijo, Jason Moran, también estaba profundamente inmerso en el mundo del crimen y era un miembro importante de la pandilla. En entornos así de violentos, las personas con ese estilo de vida están totalmente seguros de que su destino es la cárcel o el cementerio. Y Judy no era indiferente a este concepto. La vida de Moran estuvo marcada por una serie de tragedias familiares. En 2003, su hijo Jason fue asesinado a tiros en un acto de venganza por el asesinato de un miembro de una pandilla rival. Este incidente marcó el comienzo de una sangrienta guerra de pandillas en Melbourne, conocida como la Guerra de los Gangsters de Melbourne. La pérdida de seres queridos alimentó su sed de venganza y consolidó su reputación como una mujer que no dudaría en cruzar límites inimaginables para proteger a los suyos. El imperio criminal de Moran alcanzó su cenit, pero como suele ocurrir en el mundo del crimen, la rueda de la fortuna gira implacablemente. En 2009, Judy Moran se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación cuando fue arrestada y acusada de ser cómplice del asesinato de su yerno, Tess Tuppence Moran. Fue acusada de proporcionar información y apoyo logístico para el asesinato planificado. El juicio fue ampliamente seguido por los medios de comunicación y generó un gran interés público. Finalmente, en 2011, Judy Moran fue declarada culpable de conspiración para asesinato y fue condenada a cadena perpetua. Su arresto y condena marcaron el fin de una era en el mundo del crimen en Melbourne. La matriarca del crimen había caído, pero su legado persistió. En prisión, Judy Moran continuó siendo una figura intrigante y controvertida. Su reputación como una mujer fuerte y poderosa en el mundo del crimen la precedía. Se decía que tenía una influencia considerable dentro de la prisión y que incluso mantenía contactos y conexiones fuera de ella. No obstante, su vida llegaría a su final en 2013. Judy Moran sufrió un derrame cerebral en prisión y falleció a los 66 años de edad. Su vida y su legado han sido objeto de interés y especulación, y su historia ha sido retratada en libros y películas. Aunque su reinado delictivo llegó a su fin, su nombre permanecerá asociado con el oscuro submundo del crimen en Melbourne durante décadas. Maria Licciardi. Si hablamos del mundo criminal y sus habitantes, es imposible no mencionar a una de sus instituciones más conocidas, la Camorra. La Camorra es una organización criminal napolitana que se originó en el siglo XVII. Es una de las organizaciones mafiosas más poderosas de Italia y ha estado involucrada en una amplia gama de actividades delictivas que incluyen tráfico de drogas, extorsión, asesinato y fraude. Con raíces que se remontan al siglo XIX, la Camorra ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios en el panorama criminal y ampliando su alcance en diversas actividades ilegales. La influencia de esta organización criminal se extiende más allá de la delincuencia organizada.
Ha infiltrado diversos sectores de la sociedad, incluyendo la política, los negocios, la construcción y el fútbol, entre otros. Su capacidad para corromper e influir en las instituciones públicas ha sido motivo de preocupación constante para las autoridades italianas. ¿Por qué les contamos todo esto? Pues, porque una mujer causó tal repercusión dentro de esta organización que fue apodada la Reina de la Camorra. Te presentamos a Maria Licciardi. La historia de Maria Licciardi comienza en Secondigliano, un barrio empobrecido de Nápoles, en 1951. Su padre, Gennaro Licciardi, era un jefe de la Camorra. Licciardi creció rodeada de violencia y delincuencia. Desde temprana edad, aprendió las reglas del juego en el mundo criminal y se hizo un nombre en la Camorra. A los 18 años, María se casó con un miembro de la organización. La pareja tuvo 2 hijos, pero el matrimonio fue breve y violento. María se separó de su marido y se convirtió en una de las principales figuras del clan. Si ponemos las cosas en perspectiva, era imposible que María no se viese involucrada en el negocio familiar. Y aunque es cierto que nuestras circunstancias no nos definen, sin duda son un lastre del que no todos se pueden liberar. Licciardi comenzó su carrera delictiva en los bajos fondos de Nápoles, involucrándose en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro. Su astucia y habilidades para el liderazgo la llevaron a ascender rápidamente en las filas de la organización. Pronto, se convirtió en una figura de poder y respeto en el inframundo criminal. Una de las hazañas más notorias de Licciardi fue el secuestro de un famoso empresario napolitano en 1993. Utilizando tácticas brutales y amenazas, Licciardi y su banda lograron un rescate millonario. Este acto de audacia y violencia consolidó aún más su estatus dentro de la Camorra. Asimismo, la corrupción de Licciardi y su influencia en el sistema político local tuvieron graves consecuencias para la región de Nápoles y sus instituciones. Al utilizar su poder e influencia para corromper a políticos, Licciardi pudo manipular el sistema a su favor y garantizar la impunidad para sus actividades delictivas. Sin embargo, la fama y el poder de Licciardi también atrajeron la atención de las autoridades. Durante años, la policía italiana la persiguió incansablemente, pero Licciardi siempre lograba eludir su captura. Su astucia y la lealtad de su círculo de confianza la mantenían un paso adelante de la ley. Pero como hemos aprendido, nada dura para siempre. La justicia tarda, pero llega. En 2001, la suerte de Licciardi cambió. Tras una larga investigación, la policía italiana logró detenerla en un operativo sorpresa. La captura de Maria Licciardi fue un gran golpe para la Camorra y un hito en la lucha contra el crimen organizado en Nápoles. El juicio no se hizo esperar. Fue acusada de ordenar y participar en varios asesinatos. Se cree que estuvo involucrada en la planificación y ejecución de asesinatos dirigidos a miembros de clanes rivales para establecer su dominio y mantener el control sobre el territorio y el negocio del crimen. También se le acusó de corromper a políticos locales e influir en el sistema político para proteger los intereses de la Camorra. A pesar de su defensa legal astuta, María fue condenada por una serie de delitos que abarcaban décadas de actividad criminal. Se cree que estuvo involucrada en la planificación y ejecución de asesinatos dirigidos a miembros de clanes rivales para establecer su dominio y mantener el control sobre el territorio y el negocio del crimen. También se le acusó de corromper a políticos locales e influir en el sistema político para proteger los intereses de la Camorra. A pesar de su defensa legal astuta, María fue condenada por una serie de delitos que abarcaban décadas de actividad criminal. En 2009, Maria Licciardi fue condenada a cadena perpetua por sus numerosos delitos, incluyendo asesinato, extorsión y tráfico de drogas. Su condena fue un alivio para las autoridades y un mensaje claro de que incluso los líderes más poderosos del crimen no estaban por encima de la ley. Aún así, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado sigue siendo un desafío constante en la región, con el objetivo de restaurar la confianza en las instituciones y promover un desarrollo socioeconómico sostenible. En cuanto a María, dentro de la prisión, Licciardi estableció un régimen de miedo y control. Se decía que ejercía una influencia considerable sobre otras reclusas y mantenía una red de contactos tanto dentro como fuera de las paredes de la cárcel. Su reputación como una líder implacable y despiadada la precedía. Su reinado delictivo habrá llegado a su fin, pero su nombre y su legado continúan evocando temor y fascinación en aquellos que conocen su historia.
Si quieres conocer otras historias como esta, no olvides suscribirte y dar clic en el siguiente video.